بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lo dejamos la última vez, seguimos en la puerta del wudu, ¿vale? Y lo dejamos en la séptima cuestión. Dice المسألة السابعة ما يجب له الوضوء. يعني la séptima cuestión, aquello para la cual es obligatorio el wudu. Dice ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. ¿Vale? Dice, y es obligatorio para la persona, yani que tiene una responsabilidad según la Sharia, el mukallaf es aquel que es responsable. ¿A partir de cuándo se hace una persona responsable? Una vez que ha sobrepasado el bulugh, ¿vale? Y una vez que ha sobrepasado el bulugh, evidentemente, ¿quién sale de esta responsabilidad? Los que son no musulmanes, los que son locos, yani una persona que no tiene conciencia, ¿vale? Una persona que, por ejemplo, está en coma, está en la categoría de una persona que está dormida, ¿vale? Estas personas no son mukallefin. Sobre esas personas se ha eliminado el teklif, yani la responsabilidad shar'iyya, la responsabilidad legal dentro de la Sharia, ¿vale? Dice, ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. Es obligatorio sobre el responsable hacer el wudu para los siguientes asuntos, ¿vale? Dice, la primera de todas, as-salah. ¿Vale? La primera de todas, as-salah. الرثو لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ¿Vale? Dice del hadith de Ibn Umar, radiyallahu anhu, yani elevado directamente al profeta, ¿vale? Que él directamente está elevado al profeta, al Rafi, alayhi salatu wassalam. Dice, Allah no acepta una oración sin purificación ni una caridad procedente de, yani gulul es tradición, ¿vale? Una tradición. O tradición o en el contexto de sériqa y demás, del robo, etcétera, ¿vale? Yani que es una sadaqa de un dinero que no es tuyo en sí, de esencia, ¿vale? La segunda, الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا. ¿Vale? Yani el tawaf sobre alrededor del Beit al-Haram, que es la casa sagrada, ¿no? Que entendemos que es la Kaaba, en el Masjid al-Haram, ¿vale? فرضا كان أو نافلة. يعني ya sea el tawaf obligatorio cuando estás durante el ihram, dentro del ihram, en la umra o en el hajj, o nafla, ¿vale? Ya sea dentro del ihram o fuera, porque también se puede hacer tawaf eh, يعني de nafila fuera del ihram, ¿vale? لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت. Por su acción عليه الصلاة والسلام, o por su práctica عليه الصلاة والسلام, pues ciertamente él hizo wudu y luego realizó el tawaf alrededor del Beit, yani del, de la Kaaba, ¿vale? طيب. Dice, ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ¿Vale? Dice el profeta عليه الصلاة والسلام, el tawaf alrededor de la casa es sala, es oración, ¿vale? Excepto que Allah permitió en él el hablar o el habla, ¿vale? Allah permitió durante el tawaf el hablar. Mientras que en el rezo no. En el rezo, una vez que haces Takbiratul Ihram, que se llama Takbiratul Ihram justamente por eso, porque cualquier cosa de fuera del rezo se hace haram, ¿vale? En el rezo no está permitido ningún elemento de lo que hacemos comúnmente, ni el comer, ni el beber, ni el hablar, ni nada, solo lo que está prescrito para el rezo, ¿vale? E incluso, y esto como faida, ¿vale? Aunque no es para asustaros, hay incluso ulama, normalmente la opinión esta existe en el madhab al-Hanbali y es el mashhur y el mu'tamad en el madhab al-Hanbali, y es que eh, no está permitido hacer dua por cosas de la dunya, ¿vale? Durante el rezo, y que eso puede invalidar el rezo. Eso según el madhab al-Hanbali. Ambos el resto de madhab mencionan que no, que está permitido el hacer dua con lo que sea, siempre y cuando sea algo permitido, ¿vale? ¿Qué es lo más correcto? Hacer dua en el sujud, con lo que el profeta alayhi salatu wassalam hacía dua. Eso es lo más completo de la sunna. Hay ciertos dua del profeta alayhi salatu wassalam, decía subhanaka Allahumma bihamdik, subhanaka Allahumma bihamdik, Allahumma ghafirli, por ejemplo, Allahumma ghafirli, o otros dua, cualquiera de lo que encontréis, de los dua que el profeta alayhi salatu wassalam hacía comúnmente.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Estos dua que el profeta repetía constantemente y que eran yani que los hacía de manera muy común. Vosotros hacerlos también. Al final hay khair en eso y el profeta alayhi salatu wassalam no hacía algo que no tuviese khair en sí. Hemos dicho que, no está, que el tawaf tiene, ¿vale? El tawaf es oración, solo que Allah permitió en él el hablar. En él el hablar. Dice, وَلِمَنْعِهِ الْحَائِضُ مِنَ الطَّوَافِ حَتَّى تَطْهُرَ. Y dice, y otro de los motivos por el que es necesario el wudu durante el tawaf es que el profeta ﷺ prohibió a la mujer que está durante la menstruación el tawaf hasta que se purifique, ¿vale? El tercero de estos asuntos dice, مَسُّ الْمُصْحَفِ بِبَشَرَتِهِ بِلَا حَائِلٍ, ¿vale? Dice el tocar el mushaf yani con su piel directamente, sin un intermediario o sin un elemento que le divida a él del mushaf, de tocarlo directamente, como un guante, como una tela, etcétera, ¿vale? Dice لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون, ¿vale? Por su dicho Azza wa Jal, y no lo tocan sino los purificados, ¿vale? Surat al-Waqi'ah. Vale, voy a pasar un momentillo que estamos aquí. Vale. Y esto de tocar el mushaf, y esto lo comento como algo adicional, cuando yo os menciono que Gilef en algo, no es para deciros, oye, podéis hacer lo contrario, ¿vale? Simplemente lo digo para que conozcáis que también hay Gilef en esto y como que existe en unos ciertos medahib o ulama que dicen otro elemento, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Nuestro punto es seguir la evidencia, ¿vale? Esto lo comento porque hay gente que entiende cuando se menciona el Gilef que, bueno, no pasa nada de Gilef, no. El Gilaf existe, pero el Delil también existe, ¿vale? Y el Delil, si está acorde a la opinión que tú estás mencionando, es lo que debes seguir, ¿vale? El Delil es la base, tu opinión es algo secundario. Si tu opinión es acorde al Delil, entonces seguimos esa opinión según el Delil, como mencionamos. Eso me refiero en el contexto de los ulama. Pero si ese Delil es totalmente contrario a la opinión de cierto alim, entonces seguimos el Delil, no el alim. Esto lo digo por prevenir el ta'assub. Hay gente que se ha pegado a los medej y hoy en día los tenemos, vaya, contados. Es que necesitamos, eh, no sé, cantidades enormes de tierra de personas. Porque hay gente que hoy en día es muta'assiba a los medehib, yani que es apegada al medheb el Maliki o el Shafi'i o el Hanbali o el Hanafi, vaya, impresionantemente, ¿vale? Entonces, lo que digo, nunca hay que apegarse a ningún medheb. Estudiarlo está bien, pero no apegarse. Sino que si el dalil está en contra de tu madhab, sigues el dalil y no a tu madhab, ¿vale? Entonces está mencionando esto, que en tocar el mushaf con la piel, hay khilaf, ¿vale? De si hace falta el wudu, y el jumhur y la mayoría de ulama está en la opinión de que es necesario el wudu para tocarlo, el mushaf, ¿vale? Si te pones algo intermediario, como un trozo de tela, un guante, algo que no te haga tocar directamente el mushaf, entonces está permitido, Allahu ta'ala a'lam, incluso sin wudu. Dice, ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر, ¿vale? Y por el dicho del profeta عليه الصلاة والسلام, el Corán no lo toca excepto un purificado, ¿vale? O alguien puro. El Corán no lo toca excepto alguien puro. O si no, alguien puro. Este hadith tiene تعليق. El hadith, eh, hay una gran cantidad de ulama. Este hadith está en el Muwatta del Imam Malik, en el Sunan de Ad-Daraqutni, y lo compila también el Bayhaqi y el Hakim en el Mustadrak. Y una gran cantidad de ulama dicen que es daif, ¿vale? Este hadith. Por eso existe la opinión contraria, ¿vale? Como hemos dicho. Eh, este hadith es daif según una gran cantidad de ulama, y el Sheikh al-Albani, rahimahullah, lo ve como sahih, ¿vale? El Sheikh al-Albani lo ve como sahih. Hace, hizo tasih de este hadith. Entonces, me ve y no ve, podemos tomarlo como algo hasan, como algo intermedio. Una posición intermedia entre el du'f y la sihha. Aunque, como dije, lo más correcto, Allahu a'lam, والراجح es que es daif, ¿vale? Porque es mursal. Le falta.
Le falta un sahabí en la cadena. Dice, y ya pasamos a la octava cuestión. Dice, المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء, ¿vale? Aquello por lo que es recomendable el wudu, ¿vale? A esos asuntos en los que es recomendable el wudu. Dice, يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية, ¿vale? Dice, الأول عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. Dice, y es recomendable y meritorio, yani algo con mérito, el realizar el wudu en los siguientes estados. Primero, al mencionar a Allah Azza wa Jalla, al hacer dhikr, y al recitar el Corán. Es mucho mejor hacer dhikr y recitar el Corán en el estado de wudu que sin él, ¿vale? Dice la segunda de estos elementos, عند كل صلاة, para cada oración. Dice, لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة, ¿vale? Dice, يعني por la constancia del profeta عليه الصلاة والسلام en ello, como en el hadith de Anas رضي الله عنه, que dijo que el profeta عليه الصلاة والسلام hacía el wudu para cada oración, ¿vale? El tercero de estos asuntos dice يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب, ¿vale? لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ, ¿vale? Dice, y es recomendado o algo meritorio el hacer wudu, ¿vale? Para el que esté en estado de janaba, de impureza mayor, si es que quiere repetir yani el jima', que vuelva otra vez con su esposa a tener relaciones sexuales, ¿vale? Entonces, si se da el caso de que termina primero, lo mustahab es que repita el wudu y vuelva otra vez con su esposa, ¿vale? Que haga el wudu y que lo repita. Esto no elimina el estado de impureza, sino que lo debilita, ¿vale? Pero el estado del janaba sigue estando y tiene que hacer ghusl, ¿vale? Y la segunda de estos elementos dices, أو أراد النوم, ¿vale? O si quiere dormir, hace el wudu y duerme y ya luego cuando se levanta hace el ghusl, ¿vale? أو الأكل أو الشرب, ¿vale? O si quiere comer o beber, ¿vale? Si quiere comer o beber después de haber mantenido las relaciones o en el estado de Geneva, entonces que haga el wudu, ¿vale? Dice لحديث أبي سعيد الخدري, por el hadith de أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, que el profeta عليه الصلاة والسلام dijo, si uno de vosotros se acerca a su esposa, ¿vale? Ahli se refiere a su familia y con su familia entendemos que se refiere a su esposa, ¿vale? Si uno de vosotros se acerca a su esposa, ¿vale? Y luego quiere volver, ha mantenido relaciones previas y quiere volver a tener, ¿vale? Em, que haga el wudu, ¿vale? Y luego quiere volver, pues que haga el wudu, ¿vale? Y luego pasamos, dice, y seguimos con las evidencias de esto, dice, ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءا للصلاة قبل أن ينام. ¿Vale? Dice, y por el hadith de Aisha رضي الله عنها, que el profeta عليه الصلاة والسلام, el mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم, si quería dormir estando en el estado de janaba, hacía el wudu, ¿vale? Hacía el wudu como el wudu del rezo antes de dormir. Dice, وفي رواية فأراد أن يأكل أو ينام, ¿vale? Y en otra riwaya, ¿vale? Menciona con la siguiente adición, y es que si quería comer o dormir, ¿vale? Por eso hemos mencionado esto. Y como hemos dicho, y aquí tengo una etiqueta del Sheikh, ¿vale? Dice, والحكمة هي تخفيف حالة الحدث وليس رفعها. يعني, la hikma de esto, de hacer esto, es el debilitar el estado de impureza, ¿vale? No dormir en el estado total de janaba, pero tampoco se elimina el estado, ¿vale? Siendo obligatorio sobre ti el hacer el ghusl y el estado de janaba está. Lo que pasa es que se hace un poco más débil, ¿vale? Se debilita por la purificación menor del wudu.
pero simplemente eso. Todavía tienes la responsabilidad de hacer el ghusl. Dice el cuarto de estos asuntos, الوضوء قبل الغسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء للصلاة. El hadith es más largo, pero los autores lo han dejado ahí, ¿vale? Dice, الوضوء قبل الغسل. ¿Vale? Hacer el wudu antes del ghusl. ¿Vale? يعني haces el wudu y luego ya es cuando te lavas todo el cuerpo. ¿Vale? Dice لحديث عائشة رضي الله عنها, por el hadith de Aisha رضي الله عنها وارضاها, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam se hacía, يعني, cuando se lavaba de la janaba, empezaba o comenzaba lavándose las manos primero, ¿vale? Se lavaba las manos, luego vertía, mm, يعني echaba sobre la parte derecha de su cuerpo y luego sobre la izquierda y lavaba sus partes íntimas, ¿vale? Lavaba sus partes íntimas y luego hacía el wudú para el rezo, ¿vale? Hacía el wudú como el wudú para el rezo. ¿Sí? El hadith es más largo, como he comentado, pero los autores lo han dejado ahí. El quinto asunto dice عند النوم, يعني para dormir. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. الحديث, ¿vale? Dice aquí para ir a dormir o para dormir por el hadith del Bara ibn Azib radiyallahu anhu que dijo que el profeta alayhi salatu wasalam dijo, em, yani, cuando te dirijas a tu lecho o a tu cama, ¿vale? De hoy en día lo llamamos cama. Cuando te dirijas a tu lecho, yani, para dormir, haz el wudu como tu wudu para la oración y luego te recuestas sobre tu lado derecho, ¿vale? O tu shaq sería más el costado. La palabra es el costado, sobre tu costado derecho, ¿vale? El hadith. Y el hadith es más largo, como hemos comentado, en el previo y en este también. Lo que pasa es que los autores lo recortan para la parte que quieren usar como evidencia y que es suficiente para ello. Hemos terminado la puerta al wudu, pasamos a la siguiente puerta. Dice, الباب السادس, en la sexta puerta. Dice, في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. ¿Vale? La sexta puerta es sobre el pasar sobre el khuffain, que ya explicaremos lo que son los khuffain, o el imama, que es el turbante, o el jabira. El jabira es, en término general, todo aquello, que ya ven de la explicación, todo aquello, ¿vale? Que cubre una herida o una ruptura de hueso, por ejemplo, ¿vale? Una herida, por ejemplo, tienes una herida abierta, ¿no? Y te pones un parche o una venda, eso se considera jabir. O si te has roto un hueso y tienes, por ejemplo, una escayola, ¿vale? Eso también se considera jabir en la Sharia. Entonces, cualquier elemento que cubra mahallul fard, lo que es obligatorio de lavar en el wudu, ¿vale? Y es por una razón médica, eso es considerado una jabira. ¿طيب? Dice, وفيه مسائل. Y, y tiene cuestiones, ¿vale? O contiene las siguientes cuestiones. Dice, el khuf هو ما يلبس على الرجل. Vale, tomad estos elementos. Es aquello que se pone sobre el pie, que se viste en el pie, ¿vale? El khuf. Min jildin wa nahwi. ¿Por qué tienen que hacer esa especificación de nahwi? Porque hay ciertos ulama del pasado que dijeron que el khuf solo, exclusivamente era, o el masj sobre el khuf era específicamente de piel, ¿vale? No podía ser de otra cosa. Pero esto es batil, ¿vale? Esta opinión es totalmente inválida. Por el hecho de que hay riwayat sobre los sahaba que ellos mismos hacían masj sobre algodón y sobre lana, ¿vale? Entonces, ونحوه dice, وجمعه خفاف ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. Aquí te lo menciona, dice. Y que dice que el plural de khuf es khifaf, ¿vale? No khufs, como hay personas que añaden a las palabras la S como para hacerla plural en español al árabe, ¿sabes? Te dice, esto hay palabras que hay que tener mucho cuidado. El otro día me pasó con un hermano que dijo una palabra, por ejemplo, el jin, ¿no? El plural del jin, que es
Yani entendemos que el jin incluye a todos los genios, ¿no? Pues hubo un hermano que me dijo la palabra jins, y como hablar del plural de ellos. Y eso significa otra cosa. Y os dejo a vosotros que lo investiguéis. ¿Cuál es? Jin. El jins significa otra cosa. Y es, bueno, no pasa nada si lo digo. Es el mantener relaciones sexuales, ¿vale? Entonces es un peligro. Hay que tener mucho cuidado cuando viene al árabe. No cualquier palabra se hace en plural como se hace en español, ¿vale? Hay ciertos principios. Entonces, por ejemplo, en el caso de huf, no es hufs, ¿vale? O es jifef. O en el caso de jimar, homur, no es jimars, ¿vale? O jimar, eso no sé cómo lo llaman, también escucho, es homur, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con estos elementos, inshallah. Ah, perdón, que hay un alma que quiere unirse. Dice, ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحو. ¿Vale? Y se pone la categoría del khuf, todo aquello que se pone sobre el pie de lana y similar, o lo que está en su categoría. ¿Vale? Y hemos hecho la especificación de que está permitido sobre otros elementos que no sean la piel también, ¿vale? Y que la opinión, como hemos dicho, de otros de los ulama que decían que solo era sobre piel, no es correcta. Dice, المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. Dice la regla de, la primera de estas cuestiones, la regla de pasarse sobre el khuf o los khuffain, ¿vale? Pasarse sobre los dos jifaf y su evidencia. Y su evidencia, ¿vale? dice المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة وهو وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم وقد دل على جوازه السنة والإجماع. ¿Vale? Dice, la primera, dice المسح على الخفين, el pasar sobre los khuffain por encima con la mano, ¿vale? Se pasa con la mano, el pasar con la mano sobre los khuffain está permitido con el ijma' de Ahlus Sunnah wal Jama'a. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué menciona Ahlus Sunnah wal Jama'a? Si volvéis a los libros de i'tiqad, los libros de aqida, ¿vale? Wa alaikum salam wa rahmatullah. En los libros de aqida, ¿vale? Muchas veces se menciona lo del masah al khuffain. ¿Por qué? Porque hay tawaif, ¿vale? Hay grupos, los khawarij negaban el masah al khuffain, ¿vale? Por ejemplo. Y allí hay algunos grupos innovadores que rechazaban lo del masah al khuffain. Por eso te hace la especificación de Ahlus Sunnah wal Jama'a, porque claro que vas a ver gente vas a ver esa opinión en algún libro de algún desviado, o de los Shia. Los Shia también niegan el Mas'al al-Khuffayn, ¿vale? Entonces, باتفاق أهل السنة, es decir, por el ijma' de Ahl Sunnah, no por el ijma' de... Eso no incluye a los tawaif al-bid'iyya. Hay algunos grupos de innovadores que sí dicen que no está permitido, pero como hemos dicho, es totalmente inválida su opinión, porque hay hadith que son claros y concisos en el tema del masah al-khuffayn, ¿vale? Y en los libros de Aqida de Ahl Sunnah, podéis ver Sharh al-Sunnah del Barbahari, lo menciona explícitamente, ¿vale? El tema de que el masah al-khuffayn está permitido, ¿vale? Y que se ha recopilado eso por más de 40 de los sahaba, ¿vale? Por eso, es por tawatur, ¿vale? Esto es, es algo mutawatir. Y creo que lo menciona luego posteriormente, que ahora lo veremos, inshallah. Es algo que está en la sunna, بالتواتر por, el tawatur es cuando algo es excesivamente famoso o todo el mundo lo conoce, ¿vale? Esto entre los sahaba era algo mutawatir y es una práctica mutawatir. Se ha continuado su práctica porque es algo que todo el mundo conocía, ¿vale? Por fama y demás. Vale. Dice, باتفاق أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله عز وجل. Dice, y porque es una concesión, algo que Allah ha permitido, una concesión de Allah Azza wa Jal, como alivio para sus siervos y para eliminar de ellos la dificultad y la molestia, ¿vale? للحرج والمشقة, la dificultad y la modestia. Dice, وقد دل على جوازه السنة والإجماع. Y han evidenciado su permisibilidad, la sunna y el consenso, ¿vale? Dice, en cuanto a la sunna, أما السنة
فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. ¿Vale? يعني, dice aquí, los ahadiths auténticos se han transmitido de forma mutawatira, ¿vale? Confirmando su práctica por parte del profeta alayhi salatu wasalam, mediante su acción, su orden y su concesión al respecto. Concesión al respecto, ¿vale? Dice, قال الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. ¿Vale? يعني, dijo el imam Ahmed rahimahullah, no hay nada en mi corazón respecto al pasar la mano sobre el khuffain, ¿vale? Sobre el masj, يعني el masj sobre los khuffain. ¿Vale? No hay nada en mi corazón al respecto, y hay sobre ello 40 hadices del profeta alayhi salatu wassalam. ¿Vale? 40 es según lo que él ha recopilado. De hecho, podrá haber hasta más, subhanallah, en este caso. ¿Vale? Y lo que quiere decir el imam Ahmed con su dicho, no hay nada en mi corazón, se refiere a que no hay yani, en él la más mínima duda de su permisibilidad. ¿Vale? Que no hay ninguna duda en esto. Y dice, وقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. Dice el Hasan al-Basri rahimahullah, y es de los mayores de los tabi'in. El Hasan al-Basri es conocido como Zahid, es un Zahid. Era una persona que era totalmente dedicado a la ibada, ¿vale? Y los libros de Zuhd, como Kitab al-Zuhd del Imam Ahmad y el Kitab al-Zuhd de Abdullah bin Mubarak, y Kitab al-Zuhd de Waki' bin Jarrah, por ejemplo, o vais a ver libros así, o Sifatu Safwa de Ibn al-Jawzi, se recopila muchísimo, muchísimo, muchísimo del Hasan al-Basri, ¿vale? Porque era una persona que Allah subhanahu wa ta'ala le dio hikmah, y en su manera de hablar te recordaba la akhirah, ¿vale? Dice, me han transmitido más de 70 de los compañeros del profeta del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, أنه مسح على الخفين, que el profeta alayhi sallam يعني pasó su mano sobre sus khifaf, sobre sus dos khifaf, ¿vale? En de los dos pies. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ¿Vale? Dice, y de estos ahadith, ¿vale? Que se han transmitido bitawatur, está el hadith de Jarir ibn Abdullah, quien dijo que vio al mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, orinar y luego hacer el wudu y frotar, perdón, no frotar, pasar sobre sus jufein, ¿vale? Yani pasar sobre sus jufein por encima, ¿vale? Como adición, y esto no viene en el libro, quiero que lo apuntéis vosotros. Dice Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, y es sahih este dicho, ¿vale? Ali bin Abi Talib dice: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخفين من الأسفل أولى. ¿Vale? Y esto, subhanallah, tiene una ibra por detrás. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dijo, apuntad esto es traducido, ¿vale? Si la religión fuese basada en la opinión, el pasar sobre el juf por debajo, ¿vale? O pasar por debajo del juf hubiese sido eh, eh, yani se hubiese antepuesto, hubiese sido lo principal, ¿vale? En este caso. ¿A qué se refiere? Yani que si la religión... Porque claro, cuando tú pasas sobre el hoof, ¿cómo lo haces? Por encima. Yani por tu parte, en la parte de arriba del pie, no por debajo. Y cuando hacemos el wudu, nos centramos mucho en lavar también por debajo. ¿Vale? Entonces, Ali bin Abi Talib te está comentando que si la religión fuese por la opinión, o se basase en opiniones, el pasar por debajo yani el pasar por debajo del pie hubiese sido يعني أولى, primero, hubiese sido primero antepuesto, ¿vale? Subhanallah. Todas las traducciones en esa palabra, de esas palabras son varias. لو كان الدين بالرأي, ¿vale? لكان المسح على الخفين من الأسفل أولى. يعني, si la religión fuese basada en la mera opinión, hubiese sido el pasar por debajo del pie,
por la parte baja del pie antepuesto o lo primordial, ¿vale? Yani el pasar por debajo del pie sería yani lo lógico, ¿no? Si yo te digo, una persona que no entiende nada del fiqh y le digo, puedes pasar sobre el khuf sin lavarte el pie. Claro, en todo caso lo que haría es mojarse las manos y pasarse por debajo del pie y por encima, por las dos partes o solo por la de abajo, ¿vale? Entonces, claro, por eso es algo que la Sharia no va con la opinión, sino con la evidencia, ¿vale? Y en este caso aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Y es un ejemplo importante y os servirá esto para futuras situaciones, no solo en el Masha al-Khuffayn, sino en otras situaciones también. Hemos dicho el Hasan al-Basri, hemos leído el hadith, ¿vale? Dice, y otros de estos hadith, ¿vale? قال الأعمش عن إبراهيم الأعمش عن إبراهيم كان عفوا perdón dice قال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء y dijo el A'maj يعني narrándolo de Ibrahim ¿vale? Este hadith les gustaba يعني les gustaba porque el Islam de Jarir يعني el que recopila eso que vio del profeta عليه الصلاة والسلام eso يعني él se hizo musulmán después del descenso del Maida, yani el Surat al-Maida, y con esto específicamente se refiere a la ayah del wudu, ¿vale? Vale, paso la página. Un momentillo, tengo que bajar aquí también, que se me pasa. Vale, perfecto. Dice, وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. ¿Vale? Dice, y se ha recopilado del consenso de los ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a sobre sobre, yani, sobre la permisibilidad, ¿vale? O la legalidad existente en la Sharia de pasarse sobre los Khuffain en el Safar, que es el viaje, o el Hadar y a la presencia en tu tierra normal, en donde tú estás, lihajatin aw ghayriha, por necesidad o sin ella, ¿vale? O por otro motivo que no sea la necesidad. Dice, وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. ¿Vale? Dice aquí, asimismo, ¿vale? Está permitido el pasar la mano sobre los calcetines, ¿vale? Que son los jawarib, los calcetines, que son aquello que se viste en el pie sin ser de cuero o piel, ¿vale? Como son las telas, el jiraq son trozos de tela. Pues entendemos que se refiere aquí a las telas, ¿vale? En general, en plural. Yani aquello que es de tela o similar. Y es lo que hoy se llaman shurrab. Los shurrab hoy en día son los calcetines, ¿vale? Es lo que nos ponemos normalmente o comúnmente. Hoy en día nadie se pone los khuffayn, que eran como una especie de calcetines anchos de piel, ¿vale? O de cuero, que eran gordos y sólidos. Entonces hoy en día nos ponemos el jawarib, o lo que se entiende en plural como shurrab, ¿vale? Que es el jam' de sharib. Y esto es porque yani, ambos son como el khuf, yani, tanto tanto los de piel, ¿vale? Yani, tanto los de piel como los de tela son como el hoof respecto a la necesidad que tenemos de ponérnoslo en los pies, ¿vale? Y la causa legal o el illa es el principio que se toma o quiero buscar una traducción mejor para illa. Permitidme un momento. Eh, Yani sería algo así como la causa legal, ¿vale? Detrás de ello. Pero prefiero buscar una traducción mejor para ella. Vale, es eso, es lo que he comentado. La causa legal o la razón, ¿vale?
La razón, en la causa de la sharia o la razón que hay detrás de ello es la misma, es una sola. Y en la causa que hay, la causa de ponerse el huf de piel o la de ponerse uno de tela es la misma. Y es el cubrir el pie para luego ponerse يعني النعلين, que son los zapatos, ¿vale? Por encima. Dice, además, aquí, vale, eso lo leímos en árabe. Dice, además su uso se ha difundido más que el del huf, ¿vale? El uso de los calcetines hoy en día se ha difundido en general más que el del huf, ¿vale? Por lo que es permitido el pasar la mano sobre ellos si cubren el pie, ¿vale? Si cubren el pie. Y tienen que ser calcetines que cubran, ¿vale? No valen los calcetines, por ejemplo, las medias, ¿vale? Las medias no cubren, prácticamente transparentan lo que hay detrás, ¿vale? Tienen que cubrir. Y ya hablaremos de las condiciones del pasar sobre el hof o el jawrab, ¿vale? Perfecto. Vamos bien de tiempo, inshallah. Va. Dice el مسألة الثالثة, hemos terminado la segunda, la tercera cuestión y con ella terminamos, inshallah, para no hacerlo tan pesado para vosotros. Dice la tercera de estas cuestiones, las condiciones del pasar sobre los Hufein, ¿vale? O ma yaqumu maqamihima, ¿vale? Y lo que está en su lugar, o aquello que los sustituye, ¿vale? Dice, eh, y estas condiciones son وهذه الشروط هي لبسه مع لا طهارة، ¿vale? لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم، ¿vale? Dice, la primera de estas condiciones es... Barakallahu fik, akhi. Eh, la primera de estas condiciones, ¿vale? Perdonadme un momentillo. Aquí. Vale. Perdón, la segunda... Estamos en la segunda cuestión, que antes he leído Célice y estamos en la segunda. Perdón, estamos en la segunda cuestión, ¿vale? Que es la de las condiciones, ¿vale? Ya hemos dicho que estas condiciones, la primera de ellas es el ponerse el huf o el jawrab, el ponerse o el huf que es de piel o el jawrab que es de tela o de lana o lo que sea, o de algodón, en el estado de tahara, ¿vale? Por lo que recopila el Mughira, que dijo que estaba con el profeta Ali Sallam en un viaje y se adelantó para quitarle los hufein al profeta Ali Sallam y el profeta Ali Sallam le dijo eh, déjalos, pues me los he puesto, me los he يعني metido los خفين en el estado de طهارة, ¿vale? طاهرتين فمسح عليهما, ¿vale? Y luego el profeta عليه الصلاة والسلام se pasó por encima de ellas, de los خفين, de ellos, ¿vale? La segunda de estas condiciones, primero hemos dicho ponértelos en el estado de طهارة. La segunda dice سترها لمحل الفرض أي المفروض غسله من الرجل فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح, ¿vale? Dice que estos calcetines o estos خفين, ¿vale? Cubran lo que es obligatorio lavar en el wudu, hasta por encima de los tobillos, ¿vale? Que cubra todos los tobillos y se quede por encima un poquillo, ¿vale? Dice لما روى المغير perdón أي المفروض غسله من الرجل, ¿vale? Dice lo que es obligatorio lavarlo lavar el pie, del pie, perdón, lo que es obligatorio lavar del pie. فلو ظهر من محل الفرد شيء, pues si se ve algo de lo que es fard, lavarlo, que no se quede descubierto, ¿vale? Que se quede descubierto el pie, entonces no le es correcto el pasar sobre él, ¿vale? لم يصح المسح, no le es válido. Y dice la tercera, إباحته, ¿vale? Que sean lícitos, ¿vale? Los jofein o los calcetines que sean lícitos. ¿Y a qué se refiere con que sean lícitos? ¿Vale? Dice, فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير للرجل
لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. ¿Vale? يعني que sea lícitos es que yani no es permitido el pasar por encima con las manos sobre lo que es usurpado, ni lo robado, ni sobre la seda para el hombre, ¿vale? Ni sobre la seda para el hombre. Para la mujer sí, para el hombre no. Porque su uso es desobediencia, yani porque su uso es haram, ¿vale? El algo, ponerte algo que es robado es haram, porque no es tu pertenencia. A pesar de que tú lo tengas en posesión, no es tuyo. Sigue estando a nombre de esa persona, porque es su pertenencia, ¿vale? Y lo que es de seda, como hemos dicho, es haram para el hombre, cosa que no lo es para la mujer, ¿vale? Porque su uso es haram, ¿vale? Porque su uso es haram, es desobediencia, y no está permitido, ¿no? Allah no da rojas, que son las concesiones, mediante una desobediencia, ¿vale? Y no se permite la concesión mediante la desobediencia, o una desobediencia. La cuarta de estas condiciones, hemos dicho, la primera, ponérselo en el estado de tahara, yani no te lo puedes poner cuando estás en el estado de impureza, ni menor ni mayor. Tienes que ponértelo cuando has hecho wudu para que puedas luego pasarte encima de él. Que cubra la parte que es obligatoria lavar, yani te cubra los tobillos incluidos para abajo, ¿vale? Que sea lícito que los calcetines yani sean tuyos, no sean robados, ni sean de seda en el caso del hombre, en el caso de la mujer, como hemos dicho, sí está permitido, ¿vale? El cuarto, la pureza, aquí ya vamos a mencionarla, dice, طهارة عينها عينهما عفوا فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار. ¿Vale? Dice que sea puro en su esencia o en su sustancia, ¿vale? Ya que no es válido el pasar por encima de algo que es impuro, como aquello que es hecho de la piel del burro, por ejemplo, ¿vale? La piel del burro es najis. Hemos dicho la cuarta, que es que sea puro en esencia ese calcetín, ¿vale? Que sea de una materia pura. Y la quinta dice أن يكون المسح على المادة المحددة على المدة المحددة شرعا، ¿vale? وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، ¿vale? Y ahora te dice هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. ¿Vale? Dice, y la quinta ya de estas condiciones para pasarte por encima, para pasar por encima del calcetín o de los jufés, dice, es que sea dentro del tiempo determinado legalmente, que el mes sea dentro del tiempo determinado en la Sharia, ¿vale? ¿Y cuál es este tiempo? Para el muqim, para aquel que está en su tierra, ¿vale? Yani donde vive o donde está su familia, y ahora voy a especificar un caso, ¿vale? Es Yomi wa Layla, ¿vale? Es un día y una noche. Yani tú empiezas, por ejemplo, el Fajr y puedes hacer el mes hasta el Fajr siguiente. Y te lo tienes que quitar y volver a lavar el pie y ya te pones el calcetín otra vez nuevo, ¿vale? Y empiezas otra vez el mes. Pero sí o sí tienes que quitártelo después de que pasa un día y una noche. Y yani khamsa salawat, 5 rezos, ¿vale? Una vez que pasan esos 5 rezos, tienes que tienes que quitarte el khuf o el jawra, ¿vale? Y empezar a lavarte el pie y volver a ponerte el calcetín en todo caso si quieres continuar haciendo masaje, ¿vale? Oye, dice, y ya el último párrafo antes de terminar la tercera de la segunda de estas cuestiones, dice, estas son 5 condiciones deducidas, yani, que han sido extraídas por la gente del conocimiento, ¿vale? Para la validez del mensaje sobre los Huffain a partir de los textos proféticos y las reglas generales, ¿vale? Y es obligatorio tenerlas en cuenta al querer hacer el mensaje, ¿vale? Es necesario tenerlas en cuenta estas 5 condiciones, ¿vale? Inshallah, eso ya. Añado un elemento, y os menciono esto como faida nada más. Hay medahib, ¿vale? Y como dije, hay medahib que su opinión ya ha sido refutada hace muchísimos años, que solo ven permitido el mes sobre piel, ¿vale? Que solo ven el mes sobre piel, como en el madhab al-Hanafi, por ejemplo. El madhab al-Hanafi
solo permite el mesj sobre la piel. Y como hemos dicho, eso es incorrecto. Y la evidencia está clara en que los sahaba también hacían mesj sobre lana y algodón, ¿vale? Hay evidencia que los sahaba también lo hacían sobre otras sustancias. Y así ha sido la acción de los tabi'in y demás, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Y el hilaf existe. Hay otra condición, hay otras condiciones que también interponen algunos medej. Hay, por ejemplo, y esto existe en tres de los medej, y es que puedas caminar con esos jawarib. Yani que con esos calcetines puedas caminar una distancia importante sin que se rompan. Hay medej que directamente te ponen un número, ¿vale? Hay algunos que te dicen 3 kilómetros, otros que te dicen una distancia larga, sin especificar, pero te dicen que tienes que andar una distancia importante sin que se rompan, ¿vale? Yani que sean de una tela sólida, ¿no? Que no sea una tela como hemos mencionado de las medias, ¿vale? De las mujeres, que son prácticamente muy finas. O que sean los calcetines de verano, ¿no? Que prácticamente a veces hasta transparentan. O los calcetines estos que quedan debajo de los tobillos, que directamente incumplen con la condición de tapar lo que es fard, ¿vale? Entonces, para que tengáis en cuenta eso nada más, inshallah, de que también existen algunas condiciones extras en otros medahib, pero los ulama al-mu'asirin, los ulama de hoy en día, han puesto estas cinco como las esenciales y no han añadido lo de que puedas andar sobre ellas y demás. Hay incluso algunos que dijeron que no tienen que dejar pasar el agua, porque si no incumplen con la esencia o la illa del khuf, que es que no deja pasar el agua, ¿vale? Entonces hay que tener algunos puntos, inshallah, en cuenta, de que también hay gilaf en esto. Pero si una persona hace lo menciona este libro con estas cinco condiciones, es suficiente, inshallah, y le es válido. Y pedimos a Allah que así sea. Wallahu ta'ala a'lam. Lo dejamos por aquí ya a partir y ya al siguiente día, inshallah, terminamos directamente el Masih al-Khuffayn. Y si es posible, nos adentramos en el ghusl y lo intentaremos terminar también. Inshallah, azza wa jal. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.